unidas por el mismo espíritu impulsivo y ardiente que aflora en todos los archipiélagos volcánicos. Son piedras preciosas engarzadas sobre un terciopelo azul profundo y fértil. Unas todavía gemas en bruto, jóvenes y toscas, de afiladas aristas que apuntan al techo del mundo. Otras tan desgastadas que recuerdan enormes y áridos páramos ignorados por la vida. Donde las lluvias, escasas y caprichosas, ocultan el desierto destapando un jardín. Donde perviven santuarios rebosantes de una biodiversidad inesperada. Fuerteventura es la segunda isla con mayor extensión del archipiélago. Una inmensidad hostigada por vientos incansables, sembrada de malpaíses, jalonada por playas sin fin. Es tan antigua que solo queda su debilitado armazón que aflora entre llanuras de arena y piedras como jirones de piel resecos por el sol. La erosión ha hecho mella sobre esta mole, antaño abrupta, hasta desmoronarla, doblegando perfiles y suavizando laderas. Junto a tanta desolación, la península de Jandía rompe los moldes esperados para sus cientos de miles de años. Las crestas más altas de la isla están aquí, a varios cientos de metros sobre el nivel del mar. Son las únicas capaces de penetrar la espesa capa de humedad empujada por los alisios. Estos centinelas de piedra son enormes destiladeras que alimentan gota a gota vergeles entre paisajes agostados. El secreto de una biodiversidad fascinante a las puertas del desierto. Encaramados a estas pendientes extremas viven acebuches y peralillos, restos desperdigados del Monteverde termófilo. En un pasado lejano ocupó una superficie muy superior. Entonces, Fuerteventura era portentosa, joven y exuberante. Hoy, este macizo es crucial para babosas y caracoles endémicos, algunos refugiados en un solo picacho, arropados por la humedad que reina a 800 metros de altura. Para estos animales tan peculiares, la posibilidad de cambiar de aires parece lejana. No tienen otro sitio donde ir, y si existiera, el extenso cinturón arenoso que se abre en su costado oriental sería un escollo infranqueable. Este rincón aislado y recóndito esconde uno de los santuarios botánicos más ricos del archipiélago. El 90% de las plantas endémicas de la isla vive aquí. Para muchas, como la gatuña de Jandía, es su único refugio. Del Tajinaste azul queda una sola población desperdigada en los picachos más elevados de esta agreste cordillera, inmersa entre otras muchas joyas botánicas, como la escasa margarita de Winter.
Este pequeño cardón, que apenas supera el metro de altura, recuerda a otros cardones del norte de África. Es el de Jandía único en el mundo, y solo crece en terrenos pedregosos y ramblas de barrancos de esta península. Los miles de ejemplares contabilizados se concentran en una mínima parte de su superficie, apenas el 2%. El cardón, protagonista habitual del matorral seco canario, desapareció casi por completo de esta isla. Solo en la vertiente norte de Jandía se congrega la mayoría de los supervivientes. A su paso por los llanos interiores, las brumas frescas de la mañana despiertan una biodiversidad insospechada. Una de las contadas babosas del género endémico Cryptela, que habita Fuerteventura, necesita la humedad, aunque sea efímera, para recargar sus baterías y trepar en busca de alimento. Este pequeño y raro molusco gasterópodo engrosa desde hace unos pocos años la lista de invertebrados exclusivos de la isla, en parte gracias a la particular ornamentación de su concha. Hasta la rara y esquiva lisneja aprovecha la oportunidad que le brinda el agua condensada para refrescar su cuerpo reseco desde hace meses. El sol no se demora en calentar la arena disipando un espejismo. Entonces, Fuerteventura destapa su verdadero rostro. Elevada insolación, fuertes vientos y muy poca agua. Un desierto en toda regla que a veces debe soportar una nueva vuelta de tuerca. Su paisaje desaparece por el espeso polvo que arrastran las acometidas del harmatán, el aire seco y cálido empujado desde el continente africano. Aunque es una isla de alma baldía y sedienta, finas hebras de verdor, alimentadas desde el subsuelo, amparan una vida sorprendente. Un hábitat escaso, cambiante y crucial. El tarro canelo es un pato del desierto, un inmigrante recién llegado quizás de sus cercanas colonias de Marruecos o del Sáhara. Su progreso ha sido fulgurante. De una sola pareja, hace algo menos de 2 décadas, ya rondan la treintena. Son aves migratorias que llegan a partir de septiembre para su reproducción. A principios de verano, adultos y jóvenes abandonan la isla para concentrarse probablemente en el continente africano, frente a las costas majoreras. Hasta el más pequeño de los embalses brilla como un espejo en medio de secarrales, hechizando a viajeros de regiones distantes.
La presencia de las delicadas cigüeñuelas es más notoria durante su masivo paso prenupcial hacia sus colonias de cría norteeuropeas. Unas pocas parejas han trazado un nuevo rumbo para afincarse en oasis donde el caudal está sujeto a grandes fluctuaciones. En los charcos perdidos en el corazón de la isla, las espátulas son visitantes escasos y esporádicos. Algunos juveniles pueden permanecer meses. Los inviernos son imprevisibles. Algunos años ni siquiera mojan el suelo. Cuando todo se daba ya por perdido, los cielos se tiñen nuevamente de esperanza, de nubes apretadas que rescatan de su memoria tierras resecas. Con las lluvias se desata la locura colectiva. Es la chispa que reaviva cada rincón de esta costa marchita. Fuerteventura rejuvenece y no hay un segundo que perder. Tanta belleza tiene su fecha de caducidad a la vuelta de la esquina. Con un ala partida, este alcaraván ha perdido la capacidad de volar. Ahora es vulnerable, pero su instinto le obliga a continuar con la reproducción. En una pequeña grieta del suelo, las abubillas han empezado la incubación. La hembra es alimentada puntualmente por su pareja, aunque de vez en cuando abandona el nido lo justo para estirar las alas y retomar su monótona tarea. La isla es tan extensa que raramente llueve a gusto de todos. Aquí hay charcos, más allá, ni gota. Es una lotería. Los camachuelos trompeteros habitan los ambientes desérticos más desoladores. Su dieta granívora les exige batir alas para abastecerse de agua a diario. Las gangas ortegas también son prisioneras de este yugo insalvable. Llegan en oleadas, vigilantes y desconfiadas. En Canarias, estas aves solo habitan en Fuerteventura. En la cercana Lanzarote siempre han sido esporádicas, quizás por la ausencia de cursos de agua permanentes, el único remedio para combatir la sed. Para las ubaras no hay distancias que intimiden. Podrían cruzar toda la isla hasta encontrar los llanos más favorables. Un año eligen unos y al siguiente quizás otros. Todos serán importantes en algún momento.
Eso explica que las aves desaparezcan ciertas épocas para regresar como por arte de magia. Todo se reduce a la existencia de recursos suficientes, en especial durante el período reproductor. La tarabilla canaria lo sabe como pocos. Sus antepasados llegaron hace unos cuantos millones de años. Tiempo suficiente para evolucionar hasta convertirse en una especie diferente, endémica de Fuerteventura. Ocupa la mayor parte de la isla, con preferencia hacia laderas pedregosas y barrancos. En inviernos lluviosos, las parejas madrugadoras buscan insectos a un ritmo que las delata. Los primeros pollos ya han nacido y reclaman toda la atención. Serán intensas semanas de un ir y venir agotador, escudriñando cada centímetro cuadrado de su pequeño territorio. La primavera se presenta generosa y muchas parejas repetirán la hazaña. Es parte de una estrategia de supervivencia aprendida durante incontables generaciones. La ardilla moruna lo ha conseguido a marchas forzadas. Introducida como mascota hace algo más de 4 décadas desde el norte de África, este roedor ha conquistado la isla de punta a punta. Su éxito ha sido rotundo. Las hay a miles. Eso requiere un considerable volumen de recursos, un precio muy elevado para la biodiversidad insular. Los primeros estudios apuntan a su capacidad como dispersor eficiente de plantas introducidas y su papel negativo sobre semillas de la flora nativa. Su dieta vegetariana choca de frente con los intereses de otras muchas especies que necesitan las plantas y su fauna asociada para sobrevivir. Y sin grandes enemigos a la vista, salvo los ratoneros. Esta rapaz nunca prosperó en las islas orientales. En Fuerteventura era difícil de ver. La reducida población majorera se reforzó con media docena de aves procedentes de la península ibérica. Fue un intento de frenar la incipiente expansión de la ardilla moruna. Pero el experimento fracasó. Ahora viven casi un centenar de parejas, quizás porque han sabido sacar tajada. Las escurridizas ardillas ya suponen un tercio de las presas de estas pequeñas águilas. Cuando toca apretarse el cinturón, lo solventan sobre un manjar nauseabundo al que acude una nutrida clientela. Los cuervos son polifacéticos. Su astucia como cazadores no desmerece un elevado consumo de insectos, caracoles y semillas. En tiempos difíciles,
La carroña es el salvoconducto que conviene tener a mano, y aquí nunca falta. El guirre no tiene elección, es un buitre. Su elixir vital es la muerte que ronda la nutrida cabaña ganadera de Fuerteventura. De las 3 subespecies conocidas, una es endémica de Canarias, y además de su talla algo mayor, viene avalada por su estructura genética bien diferenciada. Su color cambia con la edad. El primer año no es más que un enorme pájaro tiznado que irá palideciendo. Con 4 primaveras adquiere su inconfundible librea albinegra y con ella la madurez sexual, la capacidad de reproducirse. Después de grandes esfuerzos conservacionistas, ahora hay más parejas nidificantes que hace 3 décadas, y aún así, apenas pasan de las 40. Para los guirres canarios, la asignatura pendiente sigue siendo el bajísimo número de pollos que consiguen abandonar el nido. El menor de los registrados en toda su área de distribución. El desmantelamiento progresivo de la isla ha nutrido los extensos llanos terrosos, un rasgo esencial en su actual paisaje. El viento y el mar siguen moldeando otros aún más singulares. Montañas de arenas calcáreas y finos fragmentos de conchas de organismos marinos. Son los jables, capaces de prolongar el verdor de arbustos y pequeñas plantas anuales. Su secreto radica en retrasar el ascenso de la humedad hasta la superficie. Gracias a su color, reflejan parte de la radiación solar, reduciendo la pérdida de agua por evaporación. Son reductos únicos para plantas escasas, como la Pulicaria majorera, cuya mayor población se concentra en las vaguadas más frescas del Jable de Jandía. Esta cochinilla de la humedad es endémica de las islas orientales y una de las pocas adaptadas a vivir en arenales desérticos. Hasta aquí se adentran ocasionalmente los chorlitejos patinegros, típico de arenales costeros y playas. Aquí habitaron en el pasado criaturas extraordinarias, como la foca monje. La crónica de una expedición normanda realizada en los albores del siglo XV recoge el increíble número de focas monje que acudían a las playas del islote de Lobos. Tantas que de sus pieles y grasa podrían obtenerse cada año más de 500 doblas de oro. Una fortuna. La noticia debió correr como la pólvora. Apenas un siglo después, no quedaba ni una. Además de playas tranquilas donde parir a sus crías, estas costas tenían algo especial. Solo un mar lo bastante rico podía mantener sus grandes colonias.
y este siempre lo ha sido. El mismo viento que hostiga la isla mueve las masas de aguas superficiales en su costa occidental, permitiendo la subida de aguas profundas cargadas de nutrientes. Es el sustento de una extraordinaria biodiversidad marina. Su riqueza no termina ahí. Fuerteventura es la más próxima al continente y la de mayor plataforma insular, haciendo de estas aguas una de las más productivas del archipiélago. El exterminio de la foca monje no fue la primera embestida a la biodiversidad insular, ni sería la última. Desde su ocupación por los aborígenes, la isla ha sufrido el paso de diferentes culturas. Los ganados domésticos han triturado su frágil cubierta vegetal, pero hoy son clave para la supervivencia de aves carroñeras. Otros animales han sabido adaptarse a los cambios provocados por la mano del hombre. La distribución de la lisneja no es amplia, casi siempre asociada a cultivos y unos pocos núcleos rurales. Mientras que esta familia de reptiles colonizó las islas occidentales hace unos 7 millones de años, a Fuerteventura le tocaría el turno mucho después. Y lo hizo una especie diferente, la mayor y más robusta de todas, también la más esquiva. Como lagartos y perenquenes, necesita su dosis de sol, pero sus costumbres siguen siendo casi un misterio. Pese a tantos avatares, Fuerteventura sigue siendo un enorme santuario para la vida. Hoy, casi un tercio de la superficie majorera está protegida. Además, la isla y sus aguas han sido declaradas Reserva de la Biosfera. Puede que no sea suficiente para garantizar el futuro de animales y plantas que han encontrado aquí sus últimos refugios. Ahora viven casi un centenar de parejas, quizás porque han sabido sacar tajada. Las escurridizas ardillas ya suponen un tercio de las presas de estas pequeñas águilas. Cuando toca apretarse el cinturón, lo solventan sobre un manjar nauseabundo al que acude una nutrida clientela.
Los cuervos son polifacéticos. Su astucia como cazadores no desmerece un elevado consumo de insectos, caracoles y semillas. En tiempos difíciles, la carroña es el salvoconducto que conviene tener a mano, y aquí nunca falta. El guirre no tiene elección, es un buitre. Su elixir vital es la muerte que ronda la nutrida cabaña ganadera de Fuerteventura. De las 3 subespecies conocidas, una es endémica de Canarias, y además de su talla algo mayor, viene avalada por su estructura genética bien diferenciada. Su color cambia con la edad. El primer año no es más que un enorme pájaro tiznado que irá palideciendo. Con 4 primaveras adquiere su inconfundible librea albinegra y con ella la madurez sexual, la capacidad de reproducirse. Después de grandes esfuerzos conservacionistas, ahora hay más parejas nidificantes que hace 3 décadas, y aún así, apenas pasan de las 40. Para los guirres canarios, la asignatura pendiente sigue siendo el bajísimo número de pollos que consiguen abandonar el nido. El menor de los registrados en toda su área de distribución. El desmantelamiento progresivo de la isla ha nutrido el bajísimo número de pollos que consiguen abandonar el nido. El menor de los registrados en toda su área de distribución. El desmantelamiento progresivo de la isla ha nutrido los extensos llanos terrosos, un rasgo esencial en su actual paisaje. El viento y el mar siguen moldeando otros aún más singulares. Montañas de arenas calcáreas y finos fragmentos de conchas de organismos marinos. Son los jables, capaces de prolongar el verdor de arbustos y pequeñas plantas anuales. Su secreto radica en retrasar el ascenso de la humedad hasta la superficie. Gracias a su color, reflejan parte de la radiación solar, reduciendo la pérdida de agua por evaporación. Son reductos únicos para plantas escasas, como la Pulicaria majorera, cuya mayor población se concentra en las vaguadas más frescas del Jable de Jandía. Esta cochinilla de la humedad es endémica de las islas orientales y una de las pocas adaptadas a vivir en arenales desérticos. Hasta aquí se adentran ocasionalmente los chorlitejos patinegros, típico de arenales costeros y playas. Aquí habitaron en el pasado criaturas extraordinarias, como la foca monje. La crónica de una expedición normanda realizada en los albores del siglo XV recoge el increíble número de focas monje que acudían a las playas del islote de Lobos.
tantas que de sus pieles y grasa podrían obtenerse cada año más de 500 doblas de oro. Una fortuna. La noticia debió correr como la pólvora. Todos serán importantes en algún momento. Eso explica que las aves desaparezcan ciertas épocas para regresar como por arte de magia. Todo se reduce a la existencia de recursos suficientes, en especial durante el período reproductor. La tarabilla canaria lo sabe como pocos. Sus antepasados llegaron hace unos cuantos millones de años. Tiempo suficiente para evolucionar hasta convertirse en una especie diferente, endémica de Fuerteventura. Ocupa la mayor parte de la isla, con preferencia hacia laderas pedregosas y barrancos. En inviernos lluviosos, las parejas madrugadoras buscan insectos a un ritmo que las delata. Los primeros pollos ya han nacido y reclaman toda la atención. Serán intensas semanas de un ir y venir agotador, escudriñando cada centímetro cuadrado de su pequeño territorio. La primavera se presenta generosa y muchas parejas repetirán la hazaña. Es parte de una estrategia de supervivencia aprendida durante incontables generaciones. La ardilla moruna lo ha conseguido a marchas forzadas. Introducida como mascota hace algo más de 4 décadas desde el norte de África, este roedor ha conquistado la isla de punta a punta. Su éxito ha sido rotundo. Las hay a miles. Eso requiere un considerable volumen de recursos, un precio muy elevado para la biodiversidad insular. Los primeros estudios apuntan a su capacidad como dispersor eficiente de plantas introducidas y su papel negativo sobre semillas de la flora nativa. Es diferente, endémica de Fuerteventura. Ocupa la mayor parte de la isla, con preferencia hacia laderas pedregosas y barrancos. En inviernos lluviosos, las parejas madrugadoras buscan insectos a un ritmo que las delata. Los primeros pollos ya han nacido y reclaman toda la atención. Serán intensas semanas de un ir y venir agotador, escudriñando cada centímetro cuadrado de su pequeño territorio. La primavera se presenta generosa y muchas parejas repetirán la hazaña. Es parte de una estrategia de supervivencia aprendida durante incontables generaciones. La ardilla moruna lo ha conseguido a marchas forzadas. Introducida como mascota hace algo más de 4 décadas desde el norte de África, este roedor ha conquistado la isla de punta a punta. Su éxito ha sido rotundo. Las hay a miles. Eso requiere un considerable volumen de recursos,
un precio muy elevado para la biodiversidad insular. Los primeros estudios apuntan a su capacidad como dispersor eficiente de plantas introducidas y su papel negativo sobre semillas de la flora nativa. Su dieta vegetariana choca de frente con los intereses de otras muchas especies que necesitan las plantas y su fauna asociada para sobrevivir. Y sin grandes enemigos a la vista, salvo los ratoneros. Esta rapaz nunca prosperó en las islas orientales. En Fuerteventura era difícil de ver. La reducida población majorera se reforzó con media docena de aves procedentes de la península ibérica. Fue un intento de frenar la incipiente expansión de la ardilla moruna. Pero el experimento fracasó. El cardón, protagonista habitual del matorral seco canario, desapareció casi por completo de esta isla. Solo en la vertiente norte de Jandía se congrega la mayoría de los supervivientes. A su paso por los llanos interiores, las brumas frescas de la mañana despiertan una biodiversidad insospechada. Una de las contadas babosas del género endémico Cryptela que habita Fuerteventura necesita la humedad, aunque sea efímera, para recargar sus baterías y trepar en busca de alimento. Este pequeño y raro molusco gasterópodo engrosa desde hace unos pocos años la lista de invertebrados exclusivos de la isla, en parte gracias a la particular ornamentación de su concha. Hasta la rara y esquiva lisneja aprovecha la oportunidad que le brinda el agua condensada para refrescar su cuerpo reseco desde hace meses. El sol no se demora en calentar la arena disipando un espejismo. Entonces, Fuerteventura destapa su verdadero rostro. Elevada insolación, fuertes vientos y muy poca agua. Un desierto en toda regla que a veces debe soportar una nueva vuelta de tuerca. Su paisaje desaparece por el espeso polvo que arrastran las acometidas del harmatán, el aire seco y cálido empujado desde el continente africano. Aunque es una isla de alma baldía y sedienta, finas hebras de verdor, alimentadas desde el subsuelo, amparan una vida sorprendente. Un hábitat escaso, cambiante y crucial. Tuna. La noticia debió correr como la pólvora. Apenas un siglo después, no quedaba ni una. Además de playas tranquilas donde parir a sus crías, estas costas tenían algo especial. Solo un mar lo bastante rico podía mantener sus grandes colonias, y este siempre lo ha sido.
El mismo viento que hostiga la isla mueve las masas de aguas superficiales en su costa occidental, permitiendo la subida de aguas profundas cargadas de nutrientes. Es el sustento de una extraordinaria biodiversidad marina. Su riqueza no termina ahí. Fuerteventura es la más próxima al continente y la de mayor plataforma insular, haciendo de estas aguas una de las más productivas del archipiélago. El exterminio de la foca monje no fue la primera embestida a la biodiversidad insular, ni sería la última. Desde su ocupación por los aborígenes, la isla ha sufrido el paso de diferentes culturas. Los ganados domésticos han triturado su frágil cubierta vegetal, pero hoy son clave para la supervivencia de aves carroñeras. Otros animales han sabido adaptarse a los cambios provocados por la mano del hombre. La distribución de la lisneja no es amplia, casi siempre asociada a cultivos y unos pocos núcleos rurales. Mientras que esta familia de reptiles colonizó las islas occidentales hace unos 7 millones de años, a Fuerteventura le tocaría el turno mucho después. Y lo hizo una especie diferente, la espesa capa de humedad empujada por los alisios. Estos centinelas de piedra son enormes destiladeras que alimentan gota a gota vergeles entre paisajes agostados. El secreto de una biodiversidad fascinante a las puertas del desierto. Encaramados a estas pendientes extremas viven acebuches y peralillos, restos desperdigados del monteverde termófilo. En un pasado lejano, ocupó una superficie muy superior. Entonces, Fuerteventura era portentosa, joven y exuberante. Hoy, este macizo es crucial para babosas y caracoles endémicos, algunos refugiados en un solo picacho, arropados por la humedad que reina a 800 metros de altura. Para estos animales tan peculiares, la posibilidad de cambiar de aires parece lejana. No tienen otro sitio donde ir, y si existiera, el extenso cinturón arenoso que se abre en su costado oriental sería un escollo infranqueable. Este rincón aislado y recóndito esconde uno de los santuarios botánicos más ricos del archipiélago. El 90% de las plantas endémicas de la isla vive aquí. Para muchas, como la gatuña de Jandía, es su único refugio. Del Tajinaste Azul queda una sola población desperdigada en los picachos más elevados de esta agreste cordillera, inmersa entre otras muchas joyas botánicas, como la escasa margarita de Winter. Este pequeño cardón, que apenas supera el metro de altura, recuerda a otros cardones del norte de África. Es el de Jandía único en el mundo.
y solo crece en terrenos pedregosos y ramblas de barrancos de esta península. Los miles de ejemplares contabilizados se concentran en una mínima parte de su superficie, apenas el 2%.